En los pasillos del Hospital Juárez de México, uno de los recintos de salud más antiguos y emblemáticos del país, circula desde hace décadas una de las leyendas hospitalarias más inquietantes: la aparición de una enfermera vestida de blanco que visita pacientes en plena madrugada. El doctor Alejandro, entonces residente de ese hospital, fue testigo directo de esa presencia. Lo que comenzó como un rumor entre colegas se convirtió para él en una experiencia personal imposible de olvidar. Me llamo Alejandro, soy médico y aunque siempre he sido escéptico por mi formación científica, lo que viví en el Hospital Juárez de México durante mis años de residencia me obligó a reconsiderar muchas cosas. En los hospitales, la muerte camina a diario, se lleva a unos, deja a otros. La vemos entrar sin aviso, se sienta al borde de una cama, respira en el cuello de un paciente y a veces se demora cruelmente antes de llevarse a alguien. Uno aprende a convivir con ella, a tratarla como una presencia inevitable, pero hay noches en que esa delgada línea entre la vida y la muerte parece borrarse por completo, y la sensación es que vivos y muertos se mezclan, compartiendo el mismo pasillo, el mismo aire. Desde el primer día que entré al hospital, escuché rumores que los médicos más viejos repetían con seriedad, como si fueran advertencias veladas. Los internos me decían casi en susurros: en el pabellón antiguo pasan cosas, mejor no te quedes solo allí en la madrugada. Yo solía sonreír, fingiendo indiferencia. Pensaba que eran cuentos de pasillo, historias diseñadas para asustar a los recién llegados y ponerles a prueba la sangre fría. Mi mente científica se negaba a aceptar lo invisible. No hay fantasmas, hay cansancio, sugestión y exceso de café, me repetía, y durante semanas me aferré a esa explicación hasta que lo viví en carne propia. Era un viernes de guardia, uno de esos turnos interminables que empiezan a las 8 de la mañana y se arrastran hasta el amanecer del día siguiente. Era verano, pero afuera llovía con fuerza. Las gotas golpeaban los ventanales como dedos impacientes y el hospital parecía aún más encerrado de lo normal, como si la tormenta lo hubiera aislado del mundo exterior. El ambiente estaba extrañamente en calma, apenas algún gemido apagado desde la sala de urgencias, el pitido interminable de los monitores en terapia intensiva, el eco de un carrito metálico empujado a lo lejos. Esa calma en los hospitales siempre es engañosa, es la antesala de algo. A eso de las 2 de la madrugada me tocó recorrer el pabellón antiguo. Era un ala que casi no se usaba, salvo para almacenar material y atender a pacientes en desborde. Sus muros eran de piedra, gruesos, que guardaban la humedad como si sudaran por dentro. Los pasillos eran altos, demasiado altos, y las lámparas de luz amarillenta colgaban distantes del techo, iluminando apenas lo suficiente. Al caminar por allí, el eco de mis pasos rebotara como si vinieran más personas conmigo. La soledad era tan densa que pesaba sobre los hombros, como si alguien invisible se apoyara en ti para acompañarte. Yo avanzaba con libreta en mano, revisando habitaciones cerradas y asegurándome de que todo estuviera en orden. Un chirrido metálico me recordaba que ese pabellón tenía más años que todos nosotros juntos. El aire estaba frío, helado, distinto al resto del hospital, como si allí la tormenta se filtrara de otra manera. Y aunque trataba de concentrarme en el trabajo, en cada esquina sentía que había algo más observándome, aguardando en silencio. Fue allí donde la vi por primera vez. Al final del pasillo, bajo la luz mortecina de una lámpara que parpadeaba, estaba una enfermera. Llevaba uniforme blanco, impecable, planchado como recién salido de la lavandería, con una cofia tan antigua, de esas que ya no se usan desde hace décadas. Su andar era pausado, solemne, como si cada paso estuviera perfectamente medido. La observé avanzar hacia una de las habitaciones y mi primera reacción fue lógica. Pensé que se trataba de alguna enfermera veterana, alguien de los turnos antiguos a quien no conocía aún. Me acerqué rápido, con la intención de saludarla o al menos saber su nombre. Cuando crucé la puerta detrás de ella, el mundo se me desmoronó. La habitación estaba vacía, la cama sin paciente, la lámpara encendida lanzando una luz pálida y un aire gélido que me atravesó de inmediato, helándome hasta los huesos. Caminé por todo el cuarto, revisé detrás de la cortina e incluso abrí el pequeño baño al costado. Nadie.
La mujer simplemente se había desvanecido. El silencio allí era tan espeso que lo único que podía escuchar era mi respiración entrecortada. Intenté convencerme de que había visto mal, de que era cansancio acumulado de tantas horas en guardia, pero algo dentro de mí sabía que no. El recuerdo de esa figura caminando con tanta claridad, con tanta presencia, era demasiado real para atribuirlo a la fatiga. Más tarde, esa misma madrugada, mientras intentaba retomar la rutina, un paciente anciano en el pabellón me llamó con un gesto. Tenía los ojos hundidos, pero una sonrisa tranquila en el rostro. Me acerqué y él, con una voz apagada, me dijo: «Doctor, qué amable su enfermera. Vino hace un rato y me dijo que pronto voy a descansar». Un escalofrío me recorrió entero. Ninguna de mis compañeras había pasado por esa sala en la última hora. Lo sabía porque todos estábamos reunidos en la estación de enfermería comentando casos, pero nadie había entrado allí, salvo yo. Pregunté con disimulo, pero todas lo negaron, y el paciente insistía con serenidad, convencido de que una enfermera vestida de blanco lo había acompañado. Los días siguientes no logré apartar esa imagen de la cabeza. Pasaba frente al pasillo del pabellón antiguo y mi cuerpo se tensaba, como esperando verla aparecer de nuevo. No se lo conté a nadie, al menos no de inmediato, por miedo a que pensaran de que me estaba volviendo paranoico. Pero semanas después, en una guardia particularmente larga, reuní valor y pregunté a los médicos mayores. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por los años de servicio, me miró fijamente, sin rastro de burla ni sorpresa, solo asintió con gravedad y me dijo: «No eres el primero. Muchos la han visto. La llaman la Dama de Blanco. Murió aquí durante la epidemia de los años 30. Dicen que todavía recorre el hospital, cuidando pacientes, anunciando a algunos su descanso, y a veces acompañando a los que no regresan a casa». Su respuesta me dejó helado. En ese instante entendí que lo que había visto no era un error de mi mente cansada, ni un reflejo de luces en los ventanales. Era algo más, algo que lleva casi un siglo caminando en silencio por los pasillos, repitiendo una rutina que la muerte misma no pudo detener. A partir de entonces empecé a notar más cosas, pequeños detalles que al inicio intentaba pasar por alto, pero que se volvieron imposibles de ignorar. Pacientes que entre sueños decían haber visto a una enfermera entrar en la noche para tranquilizarlos, aun cuando nadie del personal había pasado por sus habitaciones. Otros aseguraban escuchar pasos suaves en el pasillo, pasos medidos y rítmicos, aunque el corredor estaba vacío y yo mismo había comprobado que no había nadie. En la estación de enfermería, los comentarios eran cada vez más frecuentes, aunque siempre en voz baja, como si temieran invocar su presencia con solo nombrarla. «La señora estuvo otra vez», murmuraban las más antiguas, mirando de reojo hacia el pabellón antiguo, y en cada frase había más resignación que miedo, como si se hubieran acostumbrado a su compañía silenciosa. Meses después me ocurrió de nuevo. Era de madrugada y revisaba expedientes bajo la tenue luz de una lámpara. El hospital estaba en calma, apenas interrumpido por el pitido de los monitores y algún gemido lejano. De pronto sentí que alguien se detenía justo detrás de mí. La sensación fue tan clara como si una persona real me estuviera observando por encima del hombro. Me giré apenas un poco y lo vi en el reflejo de la ventana. Una figura blanca, quieta, con los brazos recogidos frente al cuerpo. Cuando reuní valor para dar la vuelta, estaba allí, a menos de 2 metros de distancia, la misma mujer, con su uniforme impecable, el delantal inmaculado y la cofia que parecía salida de otra época. Su rostro era nítido, sus ojos serenos, pero llenos de tristeza, como quien carga con una pena que nunca termina. No hizo ni un solo movimiento, no pronunció palabra, solo me observó en silencio unos segundos que se hicieron eternos, y luego se desvaneció lentamente, como si la luz misma la hubiese borrado del pasillo. No grité, ni siquiera pude. La pluma que sostenía se me cayó de la mano y quedó rodando sobre el escritorio. Mis manos temblaban y la garganta se me secó por completo. Ese instante fue suficiente para confirmarme lo que ya sospechaba desde aquella primera noche. Lo anterior no había sido mi imaginación, ni cansancio, ni alucinación de guardia. Era real, ella estaba allí. Con el tiempo, aprendí a reconocer cuando su presencia se acercaba. El aire cambiaba de golpe, se volvió más frío, más pesado, como si el oxígeno se espesara en los pulmones. Los pasillos, ya de por sí interminables, parecían alargarse aún más, y el eco de mis pasos se multiplicaba con un segundo ritmo, como si alguien invisible caminara detrás de mí.
Los pacientes en esos momentos hablaban de la señora de blanco. Algunos decían que la veían pasar por la puerta entre sueños, otros aseguraban de que se sentaba a su lado y les tomaba la mano con ternura. Recuerdo especialmente a una mujer moribunda en la cama 12. Estaba débil, casi sin fuerzas, con los ojos hundidos pero brillantes de lucidez. Cuando me incliné a revisarla, me miró fijo y con voz quebrada me dijo: «Doctor, ya no se preocupe tanto. Ella vino y me dijo que todo estará bien». Horas después falleció, tranquila, con una expresión de paz que rara vez había visto en pacientes terminales. Fue imposible no relacionarlo. Comprendí entonces lo que muchos rumores repetían. Aquella enfermera no estaba allí para asustar, sino para acompañar a los que estaban a punto de cruzar, y de algún modo también a quienes debíamos presenciar su partida. Otro paciente, un joven accidentado que había ingresado tras un choque de carretera, me relató algo que me marcó profundamente. Me dijo que en la madrugada, cuando apenas podía mantenerse consciente por el dolor, había visto una figura sentada junto a su cama. La describió como una sombra blanca, una silueta femenina que le tomó la mano con suavidad. Según él, la mujer le habló en voz baja, con un tono tan calmado que le transmitió una serenidad imposible de explicar. No recordaba las palabras exactas, solo que después de aquello, el miedo a morir que lo atormentaba desapareció por completo. Fue como si alguien me dijera que no estaba solo, murmuró con lágrimas en los ojos, y yo supe de inmediato de quién estaba hablando. Con los meses, los testimonios se repetían en distintas bocas. Algunos pacientes agonizantes afirmaban verla pasar por el pasillo, otros aseguraban que los despertaba para decirles que ya era hora, y luego se iban quedando dormidos para no despertar jamás. Había quienes incluso la confundían con el personal actual, pidiendo verla de nuevo para agradecerle su amabilidad. Era imposible negar que algo o alguien seguía rondando entre esas paredes. En mi último año de residencia me tocó una guardia solitaria en el pabellón antiguo. Era una noche pesada, lluviosa, de esas en las que los truenos parecían partir en dos los ventanales y el hospital entero se estremecía con cada descarga. Yo repasaba historias clínicas bajo la luz mortecina de una lámpara cuando de pronto sentí ese mismo cambio en el aire, el frío repentino, el silencio que parecía tragarse todos los sonidos. Supe que estaba cerca antes de verla, y entonces ocurrió. Al final del pasillo, iluminada apenas por una lámpara amarillenta, estaba ella, inmóvil, con el uniforme impecable y la cofia perfectamente colocada. Tenía las manos juntas frente al pecho, como quien reza en silencio o espera con paciencia infinita. Esta vez no me asusté, me detuve en seco, la observé durante varios segundos y aunque un escalofrío me recorría la espalda, lo que sentí no fue miedo, sino una extraña paz que me envolvió por completo. Era como si todo lo que cargaba en esos meses de agotamiento y desesperanza desapareciera en ese instante. Ella no habló, no levantó la mano, no hizo un gesto alguno, solo caminó lentamente unos pasos hacia adelante y con absoluta naturalidad dobló la esquina del pasillo. Corrí tras ella, convencido de que por fin podría comprobar lo imposible, pero cuando llegué allí no había nadie. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas, y un silencio solemne ocupaba el lugar donde segundos antes había estado. Esa fue la última vez que la vi, y esa noche comprendí, con una certeza que no me abandonará jamás, que aquella mujer no era una aparición para asustar, ni un recuerdo atrapado en el tiempo. Era una presencia que seguía cuidando, incluso después de la muerte. Una enfermera que jamás abandonó su vocación, que aún caminaba por esos pasillos donde la vida y la muerte se cruzan cada día. Y en lo más profundo de mí entendí que en ese hospital algunos de los que partieron nunca dejaron de cumplir con su deber. Hoy, cada vez que regreso al Hospital Juárez, evito caminar solo por el pabellón antiguo, pero en el fondo sé que si algún día la vuelvo a ver, no sentiré miedo. Sentiré respeto porque esa mujer, la dama de blanco, se quedó allí para siempre, cumpliendo el mismo deber que la llevó a perder la vida, cuidar a los enfermos. Y cada vez que un paciente me habla de una enfermera que entra de noche para dar consuelo, solo asiento en silencio. No digo nada porque yo también la vi y sé que nunca se fue.